Muy buenos días, buenas tardes, perdón, me levanté tarde, se me fue el tiempo. Otra vez aquí como todos los jueves, compartiendo con ustedes este espacio en regeneración, creciendo en familia. Y para iniciar quisiera mandar un saludo antes de que se me pase o entremos en materia a mis colegas de la costa, que me complace mucho enviarles este saludo, de verlo hago con mucho cariño, con mucho entusiasmo, porque he estado observando a través de los correos, a través de preguntas que hacen ellos y preguntando dónde formarse, qué institutos recomiendo, qué lecturas se recomiendan en las diferentes orientaciones del área clínica, que es el área particularmente donde trabajo. Su servidor, recuerden, el psicoterapeuta Jorge Reyes Barrera. Entonces, mandar este saludo a José Antonio León Rabiela, él está en Río Grande. Claudio Borjón Zárate ya tiene su maestría, lo cual me da mucho gusto. Está, mejor dicho, formándose, perdón, está formándose en su maestría. Él está en el Istmo. Por supuesto, un colega que ya ha estado aquí con nosotros, Iván Enrique Carriño, de Pochutla, entusiasta como todos ellos. En Puerto Escondido, un saludo a Adrián Mingo, también fue mi alumno. Y un saludo muy especial a mis queridos colegas de la Universidad Regional del Sureste, una institución donde estuve en la Facultad de Psicología durante 28 años. Sigo en contacto con ellos, gente muy linda, recuerdos muy gratos. Ahí me hice viejo, al igual que en la UAFCO, ¿verdad? En esta ocasión quiero presentarles a un invitado. Está como invitado un psicólogo, un colega, se dedica igual que un servidor a la psicología clínica. Es el maestro Diego Castro Franco. Él tiene una maestría en terapia cognitivo-conductual y precisamente el motivo de invitarlo es que es una les puede sonar a algunas personas que no están familiarizadas con nuestro oficio, la psicología, la psicoterapia, el área clínica. ¿Qué es esto de cognitivo-conductual? Precisamente lo invité para esto, para que nos explique qué características tiene este modelo de terapia. Ya hemos visto a través de los años que los modelos psicoterapéuticos han ido evolucionando de una manera muy importante desde que nació la psicoterapia propiamente dicha con Sigmund Freud, el maestro del psicoanálisis, y después se ha ido diversificando. Los mismos psicoanalistas freudianos después fueron convirtiéndose en lacanianos, otros nos convertimos en freudianos, ¿verdad? Etcétera. Y ahora, a través de estos ya pues, prácticamente un siglo, poco menos de un siglo, de la instauración del psicoanálisis como tal, ahora muchas personas nos dedicamos a la psicoterapia. Es decir, modelos terapéuticos cuya función es apoyar a la gente. Ya no es un público seleccionado si era capaz de ser analizado o no, etcétera. No, ahora se trata de apoyar a la gente, de ofrecer soluciones expeditas, instantáneas, ¿no? Porque no nos dedicamos a curas mágicas, etcétera. Y para eso, ya como lo hemos visto, he invitado a colegas con la intención de que nos den a conocer las diferentes formas de trabajo. Sí les puedo asegurar que, en mi criterio, si considero que alguna persona no cubre los requisitos de ética, de formalidad, de seriedad,
pues al menos por lo que a mí respecta, no va a ser invitado. Las personas, antes de invitar a alguien, confío en la calidad de su trabajo, confío en su persona, en el modelo que ofrece. Hemos visto lamentablemente que han proliferado eh, personas que pues se forman como terapeutas en alguna escuela patito, como se dice actualmente, en 6 meses, igual recetan un té, que hacen pases mágicos o no sé cuántas cosas. Bueno, vamos a entrar en materia con mi colega y amigo de hace muchos años, cuando él era un niño, es una persona muy joven, como ustedes lo pueden apreciar. ¿Qué edad tienes, Diego? Tengo 30 años. 30 años, 30 años. Eh, Algo que nos llama la atención a algunas personas, lo he comentado con algunos colegas ya mayores, y parece que cuando uno platica con amigos, gente mayor, antes nos jactábamos los viejos de lo que les enseñamos a los jóvenes. Pues ahora resulta que la situación se está volteando de una manera dramática, ¿verdad? Pero realmente dramática porque ahora somos los viejos que estamos aprendiendo de los jóvenes. Escucho este modelo que, en el cual está especializado Diego, que es la terapia cognitivo-conductual, y muchachos que fueron mis alumnos, como ahora me sugieren textos, por ejemplo, para textos básicos de lo que es las neurociencias, es decir, ciencias nuevas, modelos nuevos, por supuesto serios. Diego, ¿podrías explicarnos qué es la terapia cognitivo-conductual? ¿Cuáles son las características esenciales de este modelo terapéutico? Claro. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, Con Jorge. mucho gusto. Bueno, lo que mencionas de la terapia cognitivo-conductual es cierto, ahorita es una terapia que se está comenzando a volver de moda, ¿no? A nivel internacional, podríamos pensar, por su fácil aprendizaje, es muy fácil de aprenderla, muy fácil de aplicarla, y muchas personas jóvenes, como yo, estamos en esta parte de tratar de comprender y utilizar tratamientos que sean eficaces, rápidos y, y efectivos, ¿no? Para todo tipo de población. La terapia cognitivo-conductual, aunque actualmente está siendo famosa o está siendo más conocida a nivel internacional, es una terapia igualmente pues ya algo vieja. De hecho, surge o comenzó a surgir a los principios de los 60, ya es bastante vieja, tiene 50 años, ya 60 años de evolución. Y como bien mencionas, muchos de los autores o muchos de los fundadores de esta terapia vienen del psicoanálisis, ¿sí? Todo va a partir, generalmente toda la psicología parte de ahí, vienen del psicoanálisis y tratan de hacer un poco de fusión o con otras corrientes que existían en ese momento en Estados Unidos, como el conductismo, que sigue existiendo. Entonces, la terapia cognitivo-conductual lo que intenta es hacer una explicación del comportamiento humano o de la patología o psicopatología humana a través de una explicación científica y accesible, fácil de demostrar, con supuestos basados en diferentes campos como la filosofía, las neurociencias, conductismo, entre otras, que intentan explicar esta psicopatología. El principio básico del cognitivo conductual es que la forma en cómo una persona interpreta las situaciones, en cómo la interpreta me refiero a cómo la piensa, a cómo hace este lenguaje interno acerca de una situación externa o incluso interna, la forma en cómo lo interpretamos tiene un fuerte impacto en la forma en cómo nosotros nos sentimos e incluso en cómo podemos comportarnos ante dichas situaciones. ¿Podrías poner un ejemplo de orden común, Diego, de lo que estás ahorita describiendo? Claro,
Eh, por ejemplo, un ejemplo que menciono mucho y que podemos encontrar en diferentes textos, pero bastante fácil de entender, es imaginemos a dos personas o tres personas que viven en Ajá. una misma casa, ¿no? Ajá. Viven en una misma casa, cada quien tiene su propio cuarto y justamente antes de dormir a las 10 11 de la noche suena un sonido en la casa, ¿no? Ajá. Se abre una ventana. Eh, entonces podemos poner una persona del cuarto A o del primer cuarto y esta Ujú. persona al escuchar este ruido quizás lo primero que puede pensar es alguien ya se metió a la casa a robar, Ajá. ¿sí? Por lo tanto esta persona va a estar más susceptible a tener una emoción de miedo o de alarma, de un poco más en cuanto a que una persona está entrando a la casa, Ajá. lo cual lo puede hacer propenso a reaccionar de una forma o ya sea escondiéndose o va por el bar, ¿no? O llama a la policía, ¿no? Me Eso es, río porque, perdón Diego, en el tradicional modelo psicoanalítico, psiquiátrico, diríamos su paranoia, ¿verdad? En totalmente, lugar de percibir que el viento abrió la ventana, está pensando que alguien se metió con ideas de daño, etcétera, totalmente, etcétera. ¿no? Qué Totalmente. interesante. Sí, por ejemplo, pensemos en la segunda persona que está en un cuarto, en el cuarto de al lado, que escucha el mismo ruido. Esta persona puede pensar que quizás el viento abrió la ventana. Ajá. ¿Sí? Esta persona, en consecuencia de este pensamiento, pues puede reaccionar de una manera más calmada. Simplemente puede pensar, pues voy a ir a cerrar la ventana para volver a dormir. Ujú. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos dos personas en una misma situación que la interpretan de manera diferente, vemos cómo el pensamiento, la forma en cómo nosotros pensamos, puede tener una gran consecuencia o influir en cómo nosotros sentimos y cómo actuamos. Aquí lo que vale la pena resaltar es que están en la misma situación, con el mismo sonido, en la misma hora, lo único que cambia en sí es la forma en cómo se interpreta dicha situación. Y esta situación pues genera el impacto emocional o conductual, Qué de cierta manera. interesante. Ujú. Qué interesante esto ahorita me evoca ahora con una descripción, con un método, como me describes, nos describes este mecanismo, este modelo cognitivo-conductual, lo que en alguna ocasión practicaba aquí con la doctora Mari Chiñas. Ujú. Ella tiene un doctorado en psicopedagogía y hacía alusión eh, cuando le pedí un ejemplo cómo, cómo la psicopedagogía puede apoyarnos al pueblo, al común de la gente. Y entonces, ahorita que comentaste esto, evoqué algo. ¿Qué sucede cuando un niño, Ujú. ¿sí? Un niño en la escuela participa en una clase de aritmética, bueno, antes se llamaba aritmética, ahora le llaman matemáticas, participa en una clase de matemáticas, el niño se equivoca Ujú. y el maestro lo descalifica, en lugar de decirle, Juanito, no es así, chaparrito, Juan, no es así, la respuesta no es la correcta, le dice, eres un torpe, burro, etcétera. Es decir, le está aportando, le está colocando una carga emocional de tal manera que este niño está aprendiendo que si pregunta puede ser objeto de un señalamiento, de un castigo. Si tiene dudas, lo pueden castigar, devaluar, humillar, Ujú. etcétera. Y vemos como un niño tuvo un aprendizaje, Ujú. ¿sí? Y aprendió a que si quiere despejar una duda lo van a devaluar o va a ser riesgoso para su integridad personal y entonces empieza a reducir su rendimiento escolar, ¿verdad? Como un ejemplo, Ujú. que esto en un tratamiento, me imagino, por lo que estoy entendiendo, ¿verdad? En un tratamiento cognitivo-conductual, eh, ya es mucho más específico y sería lo que se abordaría. Es decir, lo que otros terapeutas, soy sistémico, eh,
vemos una persona como, si me dice, es que me siento devaluado, en el orden de lo metafórico le pregunto, ¿y quién te quitó tu valor como persona? ¿En qué momento te devaluaron? Es decir, son diferentes enfoques. Lo interesante, lo que me estás comentando, muy, muy interesante, es el aspecto práctico, ¿verdad? Que es una terapia, según entiendo, que no se lleva meses y mucho menos años. Te interrumpí. ¿Qué otros ejemplos podrías ponernos de la forma como se aplica? Bien, siguiendo este ejemplo que tú comentabas del niño, es exactamente esta es la forma en cómo nosotros vamos aprendiendo a interpretar quiénes somos nosotros, cómo es el mundo que nos rodea, la sociedad en general, y vamos aprendiendo a través de las experiencias o repetidas experiencias y vamos formulando dichos pensamientos o dichas maneras de interpretar. Cuando un niño se ve expuesto a situaciones repetitivas a lo largo de su infancia, como la que tú mencionabas, pues eso hace que cuando él va creciendo sea más vulnerable a tener este tipo de pensamientos ante cualquier situación social donde él pueda ser evaluado. Aun cuando las personas alrededor no lo evalúen, estos pensamientos, de alguna manera le llamamos, se despiertan, se activan, porque recuerdan estos momentos, podremos llamarlo de manera no consciente o inconsciente, ¿no? La persona no se da cuenta, en ese momento no puede relacionar lo que ha aprendido a través de su vida a la situación en la que se siente nervioso o ansioso. Lo que en otros lenguajes le llamamos una asociación de ideas, ¿verdad? Totalmente. Que se acorde a la experiencia que se tuvo. Totalmente, vamos asociando una experiencia con una interpretación, aun cuando estas no tengan relación. ¿Sí? Lo vamos asociando a través del tiempo. Y esto, con cada experiencia, se van haciendo un poco más rígidas. Se van haciendo rígidas, me quiero decir, en que se van haciendo más fácil de recordarlas cada vez más ante situaciones que se le asemejen. ¿Sí? Entonces esto se va, si lo trasladamos un poquito a neurociencias, ¿no? Como lo que comentabas, también pues en nuestro cerebro se va creando una red neuronal, ¿no? De tal manera que al estarse repitiendo hace más propenso a que esta red neuronal se active, ¿no? Porque con todos los procesos que existen. Claro, sí, ¿no? Sí, tenemos que estamos observando, estimado público, sonrío porque cuando Diego estaba haciendo la introducción al tema de cuando le pedí que describiera este proceso, este modelo terapéutico cognitivo-conductual, tomé nota de ello porque me llamó la atención. No dejo uno de tener ciertas conductas, ¿verdad? En el orden de lo profesional me gusta mucho tomar notas porque luego esto de confiar de la memoria ya no funciona, y mientras más viejo te haces, menos confías de la memoria. Describiste, hiciste uso de una palabra, hablando del modelo cognitivo-conductual, fácil. Obviamente no voy a intentar corregirte, pero me sonó así cuando dices fácil, más bien diría, si no sé si sea propio, sencillo, ¿verdad? Porque fácil, quiero hacer esta acotación antes de que algunas personas interpreten en forma errónea esto. Si ustedes están escuchando, cita Diego en relación a las bases del modelo cognitivo-conductual, cita al conductismo, a las neurociencias, al conductismo como una forma de explorar, de conocer la conducta. Lo conocemos desde toda la vida y quienes no sean psicólogos lo han manejado desde siempre, este modelo de conducta humana, que es la relación causa-efecto. Si hago esto, ¿qué sucede? ¿Verdad? ¿Cómo va a aprender alguien? Si hace algo bien hecho, le doy un caramelo, lo gratifico. Ese es el conductismo en su esencia, ¿verdad? Si hace algo bien hecho, se le gratifica. Hace algo mal hecho, recibe un manazo, etc. El conductismo
Creo que es mucho más viejo que el psicoanálisis, ¿verdad? Tendrá unos 200.000 años aproximadamente, ¿sí? Probablemente Y sí. hasta los animales de muy baja capacidad intelectual, pero muy alto nivel instintivo, son capaces de aprender bajo ese sistema. Pero, dice Diego, habla, repito, de psicoanálisis, de conductismo, aspectos sociales, eh, neurociencias. Entonces, eh, creo que pecaste de simplista, mano, ¿verdad? Cuando dices que es fácil, sí, hay que hacer la aclaración. Puede ser eh, sencillo integrarlo, ¿verdad? Pero cuando ya se tiene una formación profesional, Ujú. cuidado, hago esta aclaración de veras con muy subrayada, porque alguna persona puede pensar que acabó la prepa y entonces va a encontrar un anuncio de alguna escuela Patito, alguna universidad Patito, y que lo convierte en terapeuta de no sé qué cosa, y etcétera, etcétera, y puede aprender eh, tal modelo terapéutico, insisto, en 6 meses o un año. Por favor, desconfíen, desconfíen. Cuando vayan ustedes a terapia, cuando soliciten un apoyo de carácter psicológico, si es una institución, pues no va a ser posible que exijan ver el título. Pero si están ustedes en una situación de carácter particular, busquen, y no por fuerza en forma disimulada, sino curioseando el consultorio o la oficina de la persona, busquen el título, busquen la acreditación, búsquenla, porque de repente, pues alguna persona que bien intencionada, probablemente bien intencionada, pero que estudió una carrera que no tiene nada que ver con la formación interna, con las funciones cerebrales, las funciones psíquicas, la estructura de la personalidad. Y resulta que pues estudia, hace Ujú. un curso a lo mejor hasta de un año, ¿verdad? Claro. Y ya es terapeuta. Por favor, mucho cuidado. Ujú. Eh, Bien, y perdón, claro, adelante. con esto que comentas, bien, a lo mejor aquí yo aumento un poquito a lo que me refería con fácil, ¿no? Para aclarar Sí, esta parte, me refería con fácil en que cuando nosotros leemos un texto en cognitivo-conductual, el lenguaje que se utiliza es algo claro, utilizan lenguaje no tan difícil de entender en general. A eso claro, me refería un poco con claro, ¿no? Esto es lo que digo con fácil, con perdón. fácil. Esto es lo que el cognitivo-conductual lo hace a veces un poco diferente de algunas otras escuelas psicoterapéuticas, ¿no? Por ejemplo, si nos metemos a psicoanálisis, Ah, no, es muy complejo entender no, muchos no, no, términos, no. muchas partes. Entonces, comparándolo con diferentes escuelas, el lenguaje que se utiliza es un poquito más fácil de comprender. La forma en cómo se lleva la terapia. Y aquí lo que comentas es algo bastante bueno en cuanto a lo que comentas de nada más conseguir un título o conseguir una escuela patito que te ofrece un curso rápido, porque actualmente hay demasiados diplomados, demasiados cursos, Sí, ahora están los famosos certificados y cuestiones que todo el mundo te da. A final de cuentas, la teoría, todo lo que vienen en estos cursos, uno lo puede encontrar en internet, la verdad, ¿no? Toda la teoría que viene. En realidad, para tener una buena formación, desde mi punto de vista, tiene que ver más con las habilidades que uno va adquiriendo como psicoterapeuta, donde puedes tener una persona que te supervisa, que es experto en esta terapia que uno se está enfocando, y esta persona te puede supervisar para mejorar tus habilidades. De hecho, pues muchas de las escuelas psicoterapéuticas, ¿no? En otras partes del mundo, ¿no? Las personas la pueden utilizar cuando ya se alcanza un cierto grado académico, ¿no? Maestría o incluso doctorado. En México, lamentablemente, pues no tenemos tal regulación, pero sí en otros países, pues nosotros tendríamos, o al menos, ¿no? Por ejemplo, yo para dedicarme a psicoterapia cognitivo-conductual debería haber alcanzado un grado de doctorado, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, en Reino Unido, que exigen un doctorado para poder formarnos como psicólogos clínicos, como tal, ¿no? En México esto no existe, una regulación tan fuerte, por eso yo creo que es muy importante en cuanto al desarrollo de habilidades terapéuticas,
más que de conocimiento, ¿no? Podemos tener muchos papeles, muchos documentos que avalen cuánto hemos estudiado, pero al final de cuentas las habilidades, estas requieren tiempo. Trasladar lo que vemos en una teoría a la práctica y hacer un cambio o un proceso de cambio en una persona es realmente el proceso más difícil, desde mi punto de vista. Uh-huh. Sí, hay una expresión de Milton Erickson, el fundador de este modelo ericksoniano, de la terapia estratégica, el enfoque sistémico, que dice, no es difícil, no significa que sea fácil. Uh-huh. ¿Sí? Cuando estuve formando terapeutas como instructor de posgrado en la URCE, les comentaba a los muchachos, estoy hablando de egresados de medicina y egresados de psicología, nada más, ¿verdad? Les decía, lo más difícil del modelo ericksoniano, del modelo de Milton Erickson, es aprender a hacer las cosas fácil. Uh-huh. Es lo más difícil. Totalmente. Ver el lado fácil de las cosas, ¿verdad? Sí, totalmente. Sí. Entonces, es un tema muy, muy interesante, estos modelos terapéuticos que están surgiendo afortunadamente, que nos enseñan, repito, a la gente mayor, la palabra viejo me gusta mucho, que nos enseñan a los viejos, lo que ustedes jóvenes, cómo han ido evolucionando, cómo están evolucionando. Entonces, esta simplificación, a diferencia de lo que mencionabas hace un momento, de modelos tan extraordinariamente complejos como es el psicoanálisis, uh-huh. particularmente el psicoanálisis ortodoxo, y si a esto le añadimos de orientación lacaniana de Jacques Lacan, pues resulta que nunca termina esa formación, sí. ¿verdad? Y es muy hermoso el psicoanálisis, pero afortunadamente hay modelos terapéuticos que son mucho más eficaces. Eficaces me refiero a el corto plazo, porque antes el psicoanálisis pues nos hacía esperar 2, 3, 4 años, claro, ¿verdad? Y eso para enterarnos de por qué nuestra conducta, para solucionarlo de otra cosa, ¿verdad? Otros 4 años. Sí, otros 4 años, ¿no? Entonces ahora el propósito de los modelos es precisamente esto, ¿verdad? Uh-huh. Solucionar, no solamente encontrar un alivio en forma inmediata. Ahorita quiero, en este momento, sea en el próximo programa, que quisiera preguntarte, que pusieras un ejemplo de esta diferencia que manejamos los terapeutas entre procurar alivio, ¿verdad? Que ya la persona empieza a descansar, y el paso a la cura, ¿verdad? A la solución, que la persona descanse, decimos los terapeutas, llega una persona con una situación de incomodidad, malestar, el común de la gente llega a consulta y dice, doctor, no sé por dónde empezar, y de acuerdo a las películas que ven, o series de televisión, piensan que es, pues fíjese que cuando yo era chiquito, etcétera, me acuerdo que tenía 3 años, 4 años. No, es exactamente al revés. Okay. Es ahorita, ¿qué te trajo a consulta? ¿Qué te está pasando en este momento? Uh-huh. ¿Sí? Y empieza uno a trabajar y ir, ¿verdad? Tratar de, primero, producir descanso, ¿verdad? Un alivio, que la persona sienta, si es posible, una inmediata mejoría, y entonces abordar la cura. Uh-huh. No me refiero a la cura psicoanalítica, por supuesto, que algunas personas pueden haber escuchado algo al respecto. No, la cura de lo que está generando el problema. Claro. ¿Sí? Sí, en terapia cognitivo-conductual nosotros trabajamos con el presente, ¿no? Igual nos enfocamos más a lo que está pasando ahora. A veces en alguna sesión o dos podemos retomar un poquito la historia en general, porque necesitamos conocer a cada persona,
para saber cómo es que esto se generó, ¿de acuerdo? Entonces, en el presente nos vamos a situar mucho, y como dices, ¿no? Para empezar a reducir síntomas o alivios en general, para después entrar un poquito más a fondo a cómo la persona puede mejorar la calidad de su vida en varios aspectos, tanto en relaciones interpersonales, trabajo, tiempo solo, entre varios otros aspectos, porque como bien lo dices, pues, o también lo mencionaba, por ejemplo, Aaron Beck, retomando un poquito a quien es el fundador de la terapia, como él comentaba, Aaron ¿no? Beck. Aaron Beck. Él comentaba, ¿no? Ausencia de depresión no es sinónimo de felicidad, ¿no? Entonces, sí. el que nosotros sí. Trabajemos con una persona con depresión y le hayamos aliviado sus síntomas, no significa que ella va a ser feliz, ¿no? Entonces aquí es donde ya entramos un poquito con otro aspecto del tratamiento, que es el poder aumentar el bienestar en general, en varios aspectos, lo más que se pueda, ¿no? De acuerdo a la vida del paciente, ya a sus valores, a su contexto donde él se desarrolla. La terapia cognitivo-conductual ha manejado mucho estos tratamientos cortos, porque son de corta duración a comparación de algunas otras terapias, ¿no? Describe, refieres ante el público, Diego, ¿qué es corto? De corta duración nos referimos, aquí dependiendo del problema que se vaya a trabajar, pero generalmente un tratamiento promedio dura entre unas 10, 12 sesiones, ¿no? En general corto, ¿no? A veces pueden ser 8, inclusive hay unas muchísimo más cortas. Sí, sí. Hay algunas, claro, más largas, también dependiendo del problema a trabajar. Si fuera algo de personalidad, si fuera un problema más complejo, podemos llevar hasta el año, ¿no? O más tiempo. El tiempo, el inexorable tiempo, y como siempre, se me fue al inicio por los saludos y la presentación, pero agradecerles el tiempo que nos dedican, y nos dimos cuenta ahorita que hay mucho que hablar, y entonces Diego, si permaneces con nosotros para grabar un segundo programa, ¿verdad? Claro. Continuar con el mismo tema, porque nos interesa, en lo particular me interesa mucho aprender de los jóvenes. Entonces permanece con nosotros, y por lo que el día de hoy respecta, amigos, muy buenas tardes, muy buen provecho. Mi colega Diego Castro Franco se despide de ustedes, pero ahorita vamos a grabar otro programa para que el próximo jueves continúen a quienes les interese. Muchísimas gracias, muy buen provecho, buenas tardes, su servidor Jorge Reyes Barrera, psicoterapeuta. Diego. Muchas gracias, Jorge, por la invitación, y claro, continuamos un siguiente programa, y saludos a todos los que nos observan. Ok, hasta luego.